La meta de todo cristiano es seguir, avanzar a ese supremo llamamiento, a la estatura del varón perfecto, a llegar a la meta, como lo decía el apóstol Pablo. Todo cristiano tiene ese objetivo, seguir avanzando, seguir creciendo, seguir pareciéndose cada vez más a Cristo Jesús. El cristiano tiene que seguir creciendo espiritualmente. No puede estancarse, no puede estar igual que en un inicio. Él tiene que ir avanzando. Y cuando pensamos en esto y nos enfocamos en grandes hombres de la Biblia, a veces analizamos cómo en un inicio eran de una forma y fueron creciendo al pasar del tiempo. Es el caso de Habacuc. En Habacuc vemos a este hombre que al principio tenía una cantidad de interrogantes. Él pudiera tener allí tantas cosas sombrías en su mente. Pareciera que tuviera una cantidad de interrogantes que lanzaba al cielo. Pero luego al final vemos una oración magistral donde podemos explorar cómo él ha avanzado y ahora no es el mismo hombre que al principio. Este hombre que tenía dudas, que tenía interrogantes, que incluso hasta en medio de las interrogantes estaba insultando hasta el mismo Dios. Ahora le vemos en medio de esta oración con otras características. Ya es un hombre de fe, es un hombre que está bien plantado, y queremos ver en medio de esta oración cómo este hombre ha superado una cantidad de cosas y no es el mismo hombre que en un comienzo. Vamos a estar analizando la oración de Habacuc allí en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Y cómo él comienza a hablar y a mencionar una cantidad de cosas que nos muestran acerca de cómo Habacuc ahora está alabando a Dios, cómo tiene confianza en Dios, su fe ahora está puesta en Dios y habla acerca de la misericordia. Vamos a estar analizando, y lo primero que vemos aquí en este capítulo 3 del libro de Habacuc, en el primer versículo dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Aquí está él hablando a Dios. Comienza en un inicio, cuando él empieza a hablar con Dios mucho tiempo atrás, le vemos que pareciera que estuviese en una penumbra, con los pensamientos del profeta envueltos en una sombra. Pero ahora le vemos completamente diferente. No podemos encontrar aquí ahora a algo de fe, a un hombre de fe, a un hombre que tiene más seguridad. Y es alguien que se está acercando, que está más firme, que está expresando la forma de ser de él. Incluso vamos a anotar en el mismo Habacuc, al final de este libro, lo vamos a estar hablando tal vez la semana que viene, sobre la forma fuerte de la fe, una expresión tan radical acerca de su fe. En este pasaje, en esta porción que estamos hablando, él dice que hace la oración sobre el Sigionot. Allí él está hablando, lo primero es sobre la alabanza. Él está hablando de la alabanza a Dios. Cuando él dice y menciona sobre Sigionot, allí se refiere a esa alabanza, a esa música que se está cantando. Esta es una oración que está hecha con una expresión de poesía hebrea. Es una canción elevada en alabanza. Es una canción que está lanzándose al cielo. No solamente es una oración simple llena de preguntas como anteriormente lo hacía, o una oración llena de petición. Ahora vemos al profeta que está haciendo una oración, pero en su oración está cargada de alabanza, está cargada de poesía, de elevación hacia Dios. Ahora no es el hombre que se acerca
a Dios solamente a pedir o solamente a exigir. En medio de todos los problemas que todavía está viviendo, ahora se acerca a Dios es a contemplar su hermosura, a contemplar su grandeza. Ha cambiado completamente. Las cosas alrededor continúan igual. Las circunstancias están exactamente igual, pero la perspectiva que está teniendo este hombre son las que han cambiado y ahora está viendo a Dios de otra manera. ¿Por qué? Porque él ha crecido. Dios decía que nosotros, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tal vez las circunstancias no van a cambiar, pero que nosotros podamos tener otra perspectiva, pero de Dios. Al nosotros estar cambiando, al nosotros crecer en la fe, vamos a ver a Dios de otra manera y por ende las circunstancias a nuestro alrededor también las vamos a ver de otra manera. Si nos acercamos a Dios, mientras más cerca de Dios estamos, más le vamos a conocer. Y al conocerle, vamos a verle a Él de otra manera. Y nuestra expresión hacia Él van a ser de otra manera. No va a ser ese egocentrismo, ese egoísmo de solamente pedir o de solamente exigir. Ahora va a ser alabarle a Dios. Lo otro que vemos es acerca de la fe. Lo segundo es que vemos cómo Habacuc ha cambiado ahora y es ahora un hombre de fe. En el versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En la vida de Habacuc ha ocurrido un gran cambio. Esa experiencia gloriosa que pasó en la torre del vigía, cuando Dios le dice: ve a la torre de vigía, espera allí pacientemente. Él estuvo allí para él poder decir esto: oh Jehová, he oído tu palabra. Él estuvo allí en la torre del vigía esperando paciente. En ocasiones el hombre de Dios tiene que esperar tiempo, tal vez hora, tal vez día, tal vez semana, meses. La palabra de Dios ha hablado acerca de personas que estuvieron años esperando algo. Y Dios se lo va a decir en el momento preciso, cuando incluso ese hombre o mujer de Dios cambie y esté en las condiciones, tenga sus condiciones ideales para escuchar lo que Dios le tiene que decir. Este hombre esperó pacientemente y estuvo allí y estuvo esperando hasta que Dios habló, confiando en Dios, teniendo fe en Dios. Ahora que le escucha, puede entender un poco más acerca de Dios. Él estuvo allí llevando y esperando la respuesta de parte de Dios acerca de su vida, de lo que iba a ocurrir, y pudo entender la verdadera fe. Porque esta fe no se trata ahora de que voy a orar con fe. Ahora la idea es que el profeta tiene una fe en Dios. No es que voy a orar con fe para que Dios me dé lo que quiero, sino que tiene una fe en Dios sin importar las circunstancias de lo que está pasando alrededor. Él está aquí y Él está allí en este momento y está escuchando y dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y aquí en medio de estas canciones, en medio de todo esto, es una alabanza. Nuevamente se muestra como una alabanza a Dios, como una canción. Es algo que él le está diciendo. Más adelante al final va a decirle y va a escribirle y va a decir al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Esta oración era algo como un cántico hasta folclórico con instrumentos de cuerda que está diciendo el mismo profeta. Una canción de gran calidad. Al mismo tiempo, una oración intensa, las dos combinadas, algo hacia Dios, algo hermoso. Dios le había dicho a Habacuc: yo quiero que tú permanezcas en la torre del vigía y quiero que tú vivas tu vida por medio de la fe. Quiero que tú confíes en mí. Quiero que confíes en mí, que vivas en fe.
Y él estuvo allí en la torre del vigía, escuchando a Dios, esperando en Dios. Y ahora le vemos a alguien completamente transformado, a alguien completamente diferente, a alguien que está confiando en Dios, que está con fe en Dios. Y lo tercero que vamos a ver acá es sobre la misericordia. Ahora, en medio de esta oración, vamos a ver un tema interesante que es la misericordia. Y él le dice allí mismo en el versículo 2, dice lo siguiente: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. El profeta, Dios le había dicho al profeta que se quedara allí en la torre del vigía y que él le iba a hablar. Podemos ver este gran cambio. Primero, el profeta le había dicho a Dios: Dios, mira a los injustos, haz algo con ellos, que destrúyelos, acaba completamente con ellos. Y ahora estamos viendo un completo cambio. Dios le ha mostrado, Dios le ha dicho lo que va a hacer. Ahora el Señor puede ver que Él va a hacer un gran juicio. El profeta ha visto que Dios va a tener un gran juicio contra tanto los caldeos, contra su propio pueblo. Él le pedía en un inicio: mira, que descienda fuego y que destruya tanto a los caldeos como a los malvados que están en mi pueblo. Que destruya completamente todo. Ahora, en vez de decir ejecuta su juicio, él le dice a Dios: acuérdate de tu misericordia. Acuérdate de la misericordia. No vemos ahora que está diciendo tienes que hacer esto no, ahora le está diciendo: te ruego, te suplico, te imploro por tu misericordia. No está diciendo como una imposición. Ahora más bien es un ruego a Dios, exclamando sobre la misericordia de Dios. Esto es un hombre que ha tenido un encuentro con Dios. Aquí ha habido un gran cambio. El profeta había pedido primero que cayera fuego del cielo sobre todos estos malvados, sobre tanto los malvados de los judíos que vivían allí, personas malas, no todos, sino los malvados que vivían allí, tanto como los caldeos. Ahora Dios le dice que iba a destruir todo. Y ahora vemos a alguien completamente diferente. Dice, pero ahora Él está diciendo: acuérdate de la misericordia, acuérdate de esto, acuérdate de la misericordia. ¿Qué cambio más tremendo se ha producido en la forma de pensar de Habacuc? Ha habido un cambio absoluto en su forma de pensar. Y él, en medio de esa oración, demuestra este cambio. Lo cuarto que vemos es acerca de la confianza. Esa confianza que tiene puesta en Dios. Aquí, en esta oración, va a hablar acerca de todo lo que ocurrió en el pasado. Es como que si mencionara ciertas cosas que han ocurrido en el pasado. Y en medio de esas cosas, de lo que Dios ha hecho históricamente en el pasado, en el pueblo, también tiene un punto de vista de que Él lo va a hacer en el futuro. Ese mismo Dios que actuó en el pasado, ese mismo Dios que ha hecho cosas formidables en el pasado, es el que va a hacer cosas en el futuro. Él trae a la memoria: si Dios hizo esto, también Dios va a hacer aquello. Si Dios nos cuidó en el pasado, Dios nos va a cuidar en el futuro. El profeta, en medio de su oración, está mostrando esa confianza completa en Dios, mostrando: si Dios ha cuidado a Israel, también la va a cuidar en el futuro. Si Dios ha cuidado a toda la nación en todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que ha mostrado la historia, también va a cuidar a la nación en el futuro. Y esto también es algo personal. Si podemos ver, si Dios ha hecho grandes cosas maravillosas por cada uno de nosotros, si Dios ha hecho cosas maravillosas por mí en el pasado, también lo va a hacer en el futuro. Si Jesús murió por mí, también Jesús va a interceder por mí.
Vemos a un Dios que hizo algo en el pasado y va a hacer algo en el futuro. Aquí vemos una dependencia, una confianza completamente en Dios. Estamos confiados porque la obra que Él realizó en nosotros la va a seguir completando. Y esto es lo que el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que dice, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la confianza que tiene. Ese que comenzó la buena obra, la perfeccionará en cada uno de nosotros. Él ha sido fiel en el pasado y también tenemos la confianza que va a ser fiel en el presente. Y el profeta comienza a hablar sobre una cantidad de cosas que han ocurrido. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿ha comenzado Dios en usted a realizar la buena obra? ¿Ha habido cambio en tu vida para decir que has avanzado en proseguir a la meta del supremo llamamiento? ¿Dios ha cambiado cosas en tu vida? ¿Has mejorado? ¿Has avanzado? Mira, el profeta sigue hablando y ahora menciona a 3 personas. No, tal vez no menciona sus nombres, pero podemos verlo reflejado. Y el primero que vemos allí es Abraham. Allí vemos a Abraham y dice: Dios vendrá de Tamán y el santo del monte de Parán, Selah. Aquí menciona que está Temán. Menciona también a Parán. Estos son lugares que se encuentran allí en Edom. Y nos habla acerca de Abraham, que estuvo saliendo y llegó desde un lugar hasta llegar hasta Egipto. Y cómo en medio de todo eso, Dios protegió a Abraham. Como cuando Dios lo sacó de allí, desde su parentela, desde donde se encontraba, y fue llevado a todas partes, a todo donde su pie pudiera llegar, y Dios le mostró lo que le iba a dar. Y en medio de toda esa travesía, como Dios le enriqueció, y no solamente que le enriqueció, le protegió, estuvo con él y le guardó. La mano de Dios sobre Abraham. Aquí podemos ver no solamente como si fuese un salmo lo que Dios estaba haciendo o lo que un hombre estaba haciendo. No, aquí vamos a ver lo que Dios estaba haciendo a través de un hombre. Y si Él lo hizo a través de Abraham, también lo puede hacer a través nuestro. Si Dios estuvo allí con Abraham, también puede estar con nosotros en cualquier momento. Y cuando termina diciendo de un lugar al otro, pues después que menciona sobre que estuvo en Terán, el santo desde el monte Parán, menciona un Selah. Selah, este silencio, este es como que un espacio para meditar en lo que se ha dicho. Es un silencio donde el que canta, el que compone, te insta a que estés callado meditando en lo que se ha dicho. Y cuando vemos ese Selah, tenemos que meditar en lo que ha ocurrido. Sí, mira todo lo que ha ocurrido. Mira cómo Dios estuvo con Abraham y cómo en el transcurrir de todo ese tiempo Dios estuvo con él. Así que guarda silencio, medita y observa en cuánto Dios le ayudó, cuánto Dios estuvo con él. Y allí en ese versículo sigue diciendo: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Allí, luego de ese silencio, no queda otra que decir: su gloria cubrió los cielos. Observar la grandeza de Dios, observar la gloria de Dios, que solamente puede ser opacada por la misma gloria de Dios que nos enceguece y no podemos ver. Cuando vemos lo que Abraham y lo que Dios hizo a través de Abraham, podemos ver que Dios estuvo allí, su gloria estuvo allí, su poder estuvo allí. Y esto es lo que tiene que hacer cada creyente.
cada creyente es necesario tener una viva impresión de la gloria de nuestro Dios, de cuán majestuoso, cuán maravilloso, cuán poderoso, cuán misericordioso es Él. Y tener presente lo grande que es Dios. ¿Quién es Dios siempre? Tenemos que tener presente quién es Él y cómo es que Él siempre nos está ayudando. El otro que nos muestra acá en el versículo 5 es Moisés. El segundo sería Moisés. Dice, delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Y nos recuerda toda aquella cantidad de plagas y cosas que ocurrieron allí. Y cómo Dios con poder y con muchos prodigios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cómo Dios lo logró sacar de allí con todo su poder. Muestra su poder, muestra cómo con su majestad, con todos los milagros lo logró sacar de allí. Primero entonces vemos a un Abraham como Dios estuvo con él mostrándole todo lo que iba a venir, todo lo que él le había prometido. Luego cómo con fuerza lo saca de un sitio a pesar de que ellos por su propia fuerza no podían salir de allí. El tercero que vemos es en el versículo 11 que dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgante lanza. Aquí vamos a ver la referencia acerca de Josué. Y recordamos allí en Josué capítulo 10, versículo 13, se menciona que el sol se detuvo y que la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Cómo ellos pudieron luchar allí. Nos hace una referencia acerca de Josué. Y recordemos que Josué fue el que les permitió lograr llegar. A través de Josué, Dios hizo que el pueblo llegara a la tierra prometida. Ellos pudieron llegar a la tierra prometida. Pudieron llegar a ese lugar que Dios le había prometido. Entonces, en primera instancia, vemos el poder con que Dios le mostró todo lo que iba a venir, toda esa promesa de ese futuro. Luego, cómo lo sacó de ese lugar de allí de Egipto con mano fuerte. Y luego cómo les permitió entrar a esa tierra prometida. El cristiano, Dios nos ha prometido grandes cosas y nos muestra acerca del cielo que es necesario que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Y con gran fuerza nos saca del pecado, nos saca de Egipto, nos saca del mundo, de ese lugar que por nuestra propia fuerza no podemos salir. Tenemos un tiempo de peregrinación en el desierto y luego nos introduce en esa tierra prometida. Dios ha sido fiel en el pasado, está con nosotros y será fiel en el futuro. El mismo Dios que ha estado en el pasado estará en el futuro. Y cuando vivimos confiadamente en fe en Dios y teniendo una certeza de Él, una fe, no una fe de que le voy a pedir para que me dé algo, sino una fe completa de Dios, una perspectiva diferente de Dios, de entender su majestad, su grandeza, su misericordia, voy a poder entenderlo un poco más. Y ese Dios que ha prometido cosas en el pasado, que ha prometido, que me ha dicho algo, es el mismo que va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. No por nosotros, sino por amor a su nombre, por amor a Él. Él lo va a hacer. Y lo vemos allí en el versículo 13 que dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. El ungido está hablando acerca de Cristo. Está hablando acerca del Mesías, está hablando acerca de Jesús. Y cuando habla acerca de Él y dice para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, es que no podemos separar a los hijos de Dios del mismo Cristo. Somos parte de Cristo. Cristo está en nosotros. Si algo nos está pasando a nosotros, si por amor al mismo nombre de Jesús, Dios va a actuar.
Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y eso es una promesa, es un hecho, es una realidad. Simplemente tenemos que confiar, creer en Él, y veremos grandes cosas a través de nosotros. Así como Dios ha hecho grandes cosas a través de hombres en el pasado, Dios seguirá haciendo grandes cosas a través de la historia y del futuro, y en esta ocasión a través de ti, a través de mí. Simplemente tenemos que estar allí confiados en Él, sin desesperanza, ya no con un vocabulario de querer exigir. Si no estamos aquí, Dios, queremos observar tu grandeza, y tú eres Dios, tú eres soberano, haz lo que tú quieras, con esa fe de que Dios tiene el control y que todo va a salir bien, porque Él va a hacer las cosas buenas, nuevas cada día. Y por amor a ti, por amor a Jesús, por amor a su ungido, su brazo nunca se va a cansar y siempre va a estar contigo. Confía plenamente en Dios. Quédate firme en su mano, y no te apartes de Él. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias por que tú siempre has sido el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Te alabamos, oh Dios, por tu grandeza, por lo que eres, Señor. Gracias por estar con nosotros. Te alabamos. Permite, oh Dios, que podamos entenderte cada vez más, comprenderte y estar pegados a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración, una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.